Pues buenas noches, gracias por estar aquí otra vez en la clase, un poco carrereados, pero ya estamos listos. Vamos a orar para poner la clase en las manos de Dios. Por ahí había una hoja todavía, ya no traigo más para... ¿Sí tienes tu hoja? ¿Sí ok, no, sí tiene él, Ok, vamos a orar en lo que sacan otro juego de copias. Vamos a orar para poner la clase en las manos de Dios. Señor, te damos gracias una vez más, Padre, por la bendición que tenemos de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has permitido en este día llegar hasta este momento en el que podamos estar aquí reunidos, Señor, para venir, Señor, a tu casa a ser edificados con tu palabra, Señor, a ser, Señor, bendecidos a través de tu palabra. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú vengas a estar con nosotros, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros, que nos permita, Señor, ser, Señor, llenos de tu palabra y del conocimiento tuyo. Yo te pido por mis hermanos que se han decidido estar aquí esta tarde, Señor, que tú trabajes, Señor, en sus corazones, en sus mentes, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a sus vidas. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte. Creo que nada más va a ser en dos partes esta segunda lección. Estamos en la hoja 15. En la sección con la que vamos a empezar es la que dice: Dios posee una voluntad. ¿Lo tiene ahí? Mire lo que dice ahí. Las Escrituras claramente revelan que Dios posee una voluntad, el poder de determinar sus acciones, lo que Él hará, el fin o propósito de su creación. Él puede hacer lo que determine con lo que Él ha hecho. Las decisiones de Dios provienen de Él mismo. Su voluntad es una expresión de su ser y disposición. Es importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos cosas muy diferentes. Dios es el único que es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones o posibilidad de fracaso. Las decisiones más resueltas de los hombres más poderosos frecuentemente fallan. ¿Ok? Vamos a entrar a la primera sección, al punto número 1 que está ahí. Vamos a hablar de la voluntad de Dios como ser. ¿Qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de la voluntad de Dios? ¿Tiene su voluntad limitaciones? ¿Puede el hombre truncar la voluntad de Dios? Vaya conmigo al libro de Proverbios, al capítulo 19, el versículo 21. Proverbios 19, 21. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Mire, se lo voy a leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Usted por lo general tiene la Reina Valera. Mire lo que dice ahí. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Es decir, que muchas veces nosotros hacemos planes y salen lomas. ¿Ha oído ese dicho? Quieres que te salgan las cosas de una forma y no, porque generalmente es siempre la voluntad de Dios la que prevalece por encima de la nuestra. ¿Ok? Ustedes y nosotros podemos tener pensamientos, a lo mejor pueden ser buenos, pueden ser necios, pueden ser pensamientos, no sé, que para nosotros pudieran ser buenos, pero no para Dios. Y nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Es decir, mi deseo bajo el deseo de Dios. Es decir, Señor, yo quisiera esto, yo quiero esto, pero quiero saber si es tu voluntad esto que yo voy a llevar a cabo. ¿Ok? Para que la voluntad de Dios siempre se ejerza sobre nosotros. Amén. Para que lo podamos entender un poco mejor lo que el salmista quiere decir, yo les voy a leer una cita. Si quiere apúntela ahí. Está en Santiago 4, del 13 al 15, se lo voy a leer. Mire lo que dice. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana,
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Es decir, someter nuestros planes a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, pienso hacer esto. Si Dios quiere y me da permiso, puedo hacer esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que ponerle ahí en el espacio? La voluntad de Dios siempre se impondrá sobre la nuestra. Eso es lo que yo le puse. La voluntad de Dios siempre se impondrá sobre la nuestra. Vienen otros versículos ahí. Isaías 14, 27. Isaías 14, 27. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 14, 27. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? La Reina Valera dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es una profecía de un juicio que Dios está llevando para la ciudad para los filisteos. ¿Ok? Entonces, mire, aquí lo que está diciendo es que cuando Dios determina algo, no hay nada que lo pueda cambiar. Cuando Dios ha determinado, mire, y quiero que vayan tomando nota de eso, porque más adelante voy a explicar otras cosas que les van a dar mucha claridad y sobre todo van a afirmar su fe. ¿Ok? Porque estas son verdades muy importantes que debemos aprender. Cuando Dios determina algo, su propósito siempre se cumple. No hay nada que pueda frustrar los planes de Dios. ¿Ok? Entonces, mire, si alguna vez usted siente que su vida es un caos, confíe en lo que Dios tiene para usted. ¿Me estoy explicando? Él siempre tiene buenos planes para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué le ponemos ahí? Que los planes de Dios nunca se frustran, siempre se cumplen. Lo que Dios ha determinado para tu vida y para mi vida, se va a llevar a cabo. Isaías 46, del 9 al 10. Isaías 46, del 9 al 10. Se los voy a leer en la traducción Biblia, traducción al lenguaje actual. TLA, traducción al lenguaje actual. Mire lo que dice ahí, Isaías 46, del 9 al 10. Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. No pierda atención de todo esto que estamos leyendo, ¿ok? Entonces, Dios, hermanos, Dios conoce tu vida, conoce la tuya, la mía. Conoce todo lo que va a pasar desde antes de la fundación del mundo. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Dios conoce toda nuestra vida, por eso Él sabe mejor que nosotros qué es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe desde mucho tiempo atrás lo que va a pasar en 10, en 15, en 20, en 30 años de los nuestros. Él ya tiene esa fotografía completa, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y eso, hermanos, en base a eso, en base a ese conocimiento que Dios tiene, Dios determina cosas que van a pasar en nosotros o que se deben cumplir en nosotros, planes que Él tiene para nosotros que no se deben de frustrar. ¿Ok? Entonces, lo que yo le puse ahí es que Él conoce el fin, oiga bien, Él conoce el fin desde el principio. ¿Me expliqué?
Suena así como trabalenguas, ¿verdad? Pero es verdad, Dios conoce el final de todo desde el principio. Desde que Él planeó todo, Él conoce todo eso. Pero no solo eso, Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Al tener Él el conocimiento, por eso Dios es omnisciente, todo lo sabe. Hará todo lo que Él quiere siempre, hermanos. Va a ser una clase relativamente cortita, ¿eh? Vaya conmigo al libro de Daniel, en el capítulo 4, los versículos 34 al 35. Daniel 4, del 34 al 35. ¿Sí, verdad lo que marca ahí? Sí. Mire, más al final de los tiempos, se lo voy a leer en esta versión, la traducción al lenguaje actual. Al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. ¿Cuántos saben que Dios volvió loco a Nabucodonosor como juicio por su orgullo? Dios lo volvió loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo que vive para siempre. Lo alabé y le dije: tu poder durará por siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Mire, se lo voy a parafrasear rápido. Si quiere tomar nota de esto, el Dios al que usted y yo servimos no solamente existe, ¿me estoy explicando? Él reina, es soberano y tiene control sobre su creación. Por eso Él puede hacer lo que quiera en el cielo y en la tierra. Él es soberano. Ninguno de nosotros, hermano, ninguno. Por eso, miren, esto que yo les estoy hablando es el pastor. Esto que yo les estoy hablando les debe de dar a ustedes paz y seguridad y consuelo. Les voy a decir por qué. Porque mucha gente, si yo sé que Satanás ataca y vienen luchas y vienen pruebas y vienen situaciones, pero nada escapa al control de Dios. Satanás no puede actuar si Dios no le permite. Él no puede tocar tu vida, ni puede tocar la mía, ni puede tocar la de ningún hijo de Dios si Dios no se lo permite. ¿Me explico? Él es soberano, Él tiene el control. Él dice: hasta aquí vas a llegar, solamente puedes hacer esto, solamente hasta aquí, no puedes pasar más allá. Esto a mí me da paz, me da tranquilidad de saber que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que yo le puse, así parafraseado. Es más largo lo que traigo, pero así lo puede poner. El Dios al que servimos no solamente existe, Él reina, es soberano y tiene el control sobre su creación. Mire, y aquí es donde va a cobrar mucho sentido esto que estamos viendo. Vaya al libro de Efesios, al capítulo 1. Efesios 1:11, mire lo que dice ahí. La Reina Valera dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, subraya esa palabra, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Me gusta cómo lo tradujo la Biblia en lenguaje sencillo. Mire, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde el principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo ha decidido Dios,
quien siempre lleva a cabo sus planes. Escuche bien, ¿sabe lo que es ser predestinado? ¿Alguna vez usted ha comprado algo y dice, esto lo quiero para hacer esto o aquello y lo guarda, ¿verdad? Y ahí lo tiene un tiempo hasta que lo usa, ¿verdad que sí? Usted está adquiriendo algo que está predestinado para llevar a cabo una función o para que sea usado en determinada situación o evento que usted quiera hacer. Ok, escuche bien. Cuando yo les hablaba hace un momento acerca de la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todo ahora sí, como les dije, conoce el final desde el principio, aunque parezca así como trabalenguas de Cantinflas, pero así es, Dios conoce el final desde el principio, por eso es Dios, ¿ok? Este tema de la predestinación a veces es un poco controversial, pero escuche bien. En su omnisciencia, Dios sabía quiénes iban a aceptar ese mensaje de salvación y quiénes iban a rechazar. Hay quienes dicen que Dios predestinó arbitrariamente a unos para el cielo y a otros para el infierno. Eso se llama gracia limitada o expiación limitada. Yo creo que no. Yo creo que Dios, en ese conocimiento omnisciente que tiene, hay otros versículos que apoyan esto que les estoy diciendo, ¿ok? Determinó que ustedes y yo estuviéramos seguros en Cristo. Es decir, que cuando Él dijo, Lili va a ser salva, Isaí va a ser salva, Edson va a ser salvo, su esposa, ¿sí me explico? Yo. Esos planes nadie los puede frustrar. Satanás no los puede frustrar. El mundo no los puede frustrar. Cristo en la oración que viene en el libro de San Juan, ahí habla acerca de eso. A los que tú me diste, tu voluntad es que ninguno de los que pusiste en mi mano se pierda. ¿Usted cree que, imagínese a Cristo llegar al cielo, hijo de su Señor, pues me dices como 20 millones, pero la mitad se perdió? Nomás traigo 10. Y los otros, mijo, pues se perdieron, ¿para qué quieres que haga? Imagínese a Cristo dando esas cuentas allá en el cielo. ¿Usted cree que podría hacer eso? ¿Qué clase de Dios sería Cristo entonces, pues? No, hermanos. Por eso esto que les estoy diciendo, este tema que venimos hablando acerca del Dios personal, habla de ese cuidado personal que Dios tiene con cada uno de nosotros. Aseguró todo para que ustedes y yo estuviéramos seguros en Cristo. ¿Ok? Entonces, mire, esto fue lo que yo puse. Su propósito para salvarlo no puede ser frustrado, no importa lo que Satanás pretenda hacer. Si Dios ha determinado y su voluntad se cumple y Él es soberano y Él dijo, este ha de ser salvo, no hay nada que lo pueda frustrar. Nada. Y se ataca de la risa. Oilo. Bueno. Ok, vamos al siguiente punto. Aunque la voluntad de Dios no puede ser limitada por una persona o fuerza fuera de sí mismo, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabía usted eso? Que Dios tiene algunas imposibilidades que Dios no puede hacer simplemente porque contradicen su santo y justo carácter. Según las siguientes escrituras, ¿cuáles son algunas cosas que Dios no haría? ¿Cómo es esto un consuelo, y bendición para nosotros? Mire, vaya a Tito, el santo más chiquito, Santito, al capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice ahí, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, subraya esa palabra, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cómo ve? ¿Dios miente? Es imposible, Dios no miente. Es decir, que cuando Él dice que
algo se va a llevar a cabo en tu vida, se va a cumplir sí o sí. El fundamento, muchachos, de nuestra fe, y digo muchachos porque la mayoría son jóvenes, más que yo, el fundamento de nuestra fe es justamente eso. Por eso es importante que usted y yo conozcamos las Escrituras, para que sepamos lo que Dios ha prometido para nosotros y la seguridad que tenemos. Sabiendo que Dios no miente, yo puedo confiar plenamente en lo que en este libro se ha escrito. Amén. Entonces, ¿qué le va a poner ahí? Podemos confiar plenamente en Dios. Así. Ya ve que hay gente que dice, no hombre, créele la mitad y la otra mitad, pues ten dudas también. Pues ahí está la cosa. Vaya a 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13. Oiga, esa puerta acá que se cierra, como tengo la espalda pegada aquí en la pared, me acomoda la columna. Me está funcionando como quiropráctico. Ok, 2 de Timoteo 2:13. Si fuésemos infieles, ¿cómo dice ahí? ¿Él permanece infiel también o fiel? Él permanece fiel. Él no puede, ¿qué? Negarse a sí mismo. Mire, aquí en estos versículos el tema es de sufrir. Los teólogos dicen que posiblemente sea una estrofa o parte de una estrofa de un himno cristiano de los cristianos primitivos, de cuando empezaba la iglesia, ¿ok? Y habla acerca del sufrimiento y cómo quizás nosotros, cuando pasamos por un valle de tribulación, ¿verdad? Podemos fallarle a Dios, podemos renegar, podemos querer abandonar el camino, podemos hacer muchas cosas. Sin embargo, Dios se mantiene fiel. A pesar de que nosotros lleguemos a fallar, Dios se mantiene fiel. Él siempre será fiel a pesar de nuestras debilidades. Estamos en la página 16, hermana. En la página 16, si nos quiere seguir. En el versículo de Santiago 1:13. Entonces, Dios no es infiel como nosotros, Él es siempre fiel. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire, el apóstol Santiago viene hablando acerca de la tentación, ¿verdad? Y nos enseña que realmente todo viene de adentro de nosotros, es decir, de nuestra propia naturaleza caída, porque aunque somos salvos y hemos creído en Jesucristo y el Espíritu de Dios viene a habitar a nosotros, seguimos bajo esta naturaleza caída y seguimos luchando constantemente con esta naturaleza, ¿verdad? Entonces Dios no puede ser tentado. Para empezar, Satanás no puede ir a tentar a Dios, como algunos dicen que fue y tentó a Dios, que Satanás tentó a Dios para que atacara a Job. No, Dios no puede ser tentado por el mal. Y tampoco puede decir, es que ¿para qué me lo pone Dios aquí enfrente? Si Dios sabe cómo soy, ¿para qué? Ahora sí que como dicen, si saben que el niño es llorón y lo pellizcan, pues no, Dios tampoco hace eso. Sin embargo, somos sometidos nosotros a prueba, no porque Dios no conozca lo que hay en nosotros, porque a nosotros nos falta conocer nuestras debilidades para que Dios trabaje en ellas y sometamos esas debilidades a Dios y seamos fortalecidos y crezcamos y nos afirmemos en la fe y podamos vivir una vida que sea de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, mire, para cerrar el punto, Dios está por encima, por arriba de cualquier tentación o forma de tentación. Está por encima de todo eso. Por eso es Dios.
Vamos a la siguiente sección. Le dije que va a ser una relativamente corta. Mire cómo se llama el tema. Dios es relacional. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios quiere tener una relación con su creación. Dios es relacional. Quiere relacionarse con nosotros. Mire lo que dice ahí, vamos a leer. El testimonio de las Escrituras es que Dios desea una relación personal con su creación y especialmente con el hombre, quien Él creó a su propia imagen. Esta es una de las verdades más grandes del cristianismo. Dios no es una cosa, entre comillas, impersonal, incapaz de tener una relación con otros. Y el hombre no solo es un accidente cósmico a solas en el universo. Ya lo decía el pastor, yo no soy un accidente. ¿Ok? Dios creó al hombre para que el hombre lo conociera y fuera destinatario de su bondad. Cuando la relación entre el hombre y Dios fue rota por el pecado, Dios envió a su propio Hijo para que esta relación fuera restaurada. Todos los que han sido reconciliados con Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo pueden tener la misma grande confianza de que Dios busca una relación personal con ellos. ¿Sabía usted eso, que Dios quiere tener una relación personal con usted? Claro que Dios quiere tener una relación personal con usted. Vamos al punto 1. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras revelan a un Dios quien desea compañerismo con su creación. Es correcto decir que la Biblia es la historia de un Dios que busca restaurar su relación con el hombre que fue rota a través de la rebeldía de Adán. Según las siguientes escrituras, ¿cuál fue el resultado del pecado de Adán? Vamos a ver, vaya conmigo al libro de Génesis. Al libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos 8 al 10. Mire lo que dice ahí, Génesis 3, del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mire, este versículo, hermanos, hay mucho que decir, pero me voy a quedar en el tema. Este versículo demuestra que Dios quiere tener una relación con el hombre. Desde que Dios creó al hombre, estuvo en relación con él. Aún después de la caída, fue Dios el que buscó al hombre. Cuando el hombre ya desde Génesis empezó a esconderse de la presencia de Dios, porque su estado de inocencia en el que había sido creado había sido roto. Y de repente, como decía un maestro que tuve de psicología, se dieron cuenta que andaban en puro rin, se andaban desnudos. Y eso causó vergüenza entre la pareja y luego vergüenza y temor ante Dios. ¿Ok? Entonces, el pecado, hermanos, rompió el estado, si quiere ponerle ahí, el hombre perdió su estado de inocencia. Eso fue lo primero que pasó. El hombre perdió su estado de inocencia en el que Dios lo había creado. Ese estado de santidad, no había pecado. El hombre fue creado en un estado de santidad. ¿Ok? Y comenzó su declive moral. Eso fue lo que yo le puse. A partir de ahí empieza la degeneración y la degradación del ser humano. Comenzó su declive moral. Sí, a partir de ahí empezó todo. Sin embargo, Dios nos ofrece su amor incondicional.
Y ahí lo podemos ver. Dice que los hombres se cubrieron con hojas, ¿verdad?, de higueras, y sin embargo Dios mató unos animales y los vistió con pieles. Vamos al siguiente punto, al B, ¿verdad? Dice, ¿cómo cambió el pecado de Adán la relación de Dios con él? Génesis 3, el mismo capítulo, los versículos 23 y 24. Génesis 3, del 23 al 24, se los leo. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué pasó, hermanos? Aquí, como castigo, el hombre ya no podía estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque imagínese lograr obtener la vida eterna muerto en pecado. El amor de Dios se manifestó ahí y sacó al hombre. Quedamos destituidos de su gloria, quedamos destituidos de todo lo que Dios había creado, de ese paraíso hermoso, de todo aquello que Dios había hecho. El hombre quedó aquí, ahora sí, completamente separado de Dios. Ahí, quedamos expulsados de su presencia. Si quiere puede ponerlo así, quedamos expulsados de la presencia de Dios para siempre. El hombre cayó en condenación. Ya no merecíamos vivir en el paraíso y Dios nos dijo, agarren sus chivas y se van. Y ahorita vamos a ver todo lo que Dios hizo durante todo este tiempo para buscar retomar esa relación con el ser humano. Vaya al punto número 2 ahí. Dice, ¿cómo explica Isaías 59, 1 y 2 el cambio en la relación de Dios con Adán? ¿Qué nos enseña acerca de nuestro propio pecado y cómo afecta nuestra relación con Dios? Vaya conmigo al libro de Isaías, al capítulo 59, los primeros 2 versículos. Isaías 59, 1 y 2. Se lo voy a leer. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. ¿Qué pasa, hermanos? Aquí los israelitas se preguntaban, pues ¿qué pasa? Pues ¿por qué Dios no nos ayuda? ¿Está sordo o qué? ¿Se quedó sordo Dios? A veces así nos pasa a nosotros. Oye, pues parece que Dios no me quiere echar la mano, no sé qué pasa. Bueno, cuando hay un pecado en la vida de la persona que no ha sido confesado, hay un estorbo ahí para que las oraciones lleguen a Dios. Nosotros tenemos que venir siempre y lo primero que tenemos que, Señor, perdóname porque esto, porque el otro, y si algo hice que no me di cuenta, Señor, perdóname, que Cristo lávame con tu sangre, ¿verdad? Reconozco que me equivoqué, hice esto, hice aquello, dije esto, pensé esto, lo que sea, y luego eso nos pone en la correcta relación otra vez con Dios, nos alinea con Dios y podemos empezar a presentar lo que traigamos, el caso que traigamos delante de Dios, lo podemos empezar a presentar. Y luego parece que es esto y parece que es lo otro, pero el profeta dice, no es ni una cosa ni la otra, el problema se llama pecado. Y eso afecta tanto a los que no son creyentes como a los que ya hemos creído. Es igual, con una diferencia. Nosotros seguimos
perteneciendo a la familia de Dios, pero ¿alguien se ha enojado con su papá o con su mamá? ¿Quién se ha enojado con su papá y no le quiere hablar? No me hables. Estoy enojado con mi papá. Y se hace el ofendido. Pero no deja de ser su papá, ¿verdad que no? Es lo mismo con Dios. Exactamente lo mismo. Él no deja de ser mi Padre. Está ofendido por el pecado y está esperando a ver a qué horas viene a confesarse. Y a ver a qué horas viene. Y ya viene a pedirme. No, ponte a cuentas conmigo primero, mijo, y luego arreglamos el asunto. Así exactamente lo que pasa con Dios. Exactamente. Dígame, hermana. Hermano, por eso dice el proverbista, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Exactamente. Es lo mismo para nosotros, ¿sí? Nomás que nosotros que ya entramos en esa relación con Cristo, ¿verdad? Dios está esperando a ver a qué hora viene y a ver a qué hora, a ver a qué hora, a ver a qué hora, y luego no haces nada y Dios te jala las orejas para que puedas venir, ¿verdad? Y con el mundo es diferente. El que muere en pecado, ese va derechito al infierno. Ok, entonces, el pecado crea una barrera que impide la correcta relación con Dios. Es lo que ocurre. El pecado crea una barrera que impide la correcta relación con Dios. Mire, y el punto número 3, ya son los mismos versículos que ya vimos, pero los vamos a tomar. Mire, según Génesis 3, 8 y 9, ¿quién buscó a Adán y a Eva inmediatamente después de su caída? ¿Qué nos enseña acerca del carácter de Dios y su deseo de tener una relación con el hombre caído? Vamos a leerlos, esos dos versículos se los voy a leer. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Quién fue el que dio el primer paso? Dios. Dios siempre es el que da el primer paso. Nosotros somos los agresores, los ofensores, y sin embargo Dios en su misericordia dice, mira, ven, vamos a arreglar el asunto. Estos versículos muestran, hermanos, que Dios quiere tener una relación con usted y conmigo, con toda su creación. ¿Había reflexionado en esto? Vamos al punto 4, en la página 18. Según el libro de los Hechos, el capítulo 17, los versículos 26 y 27, ¿por qué ha determinado Dios los tiempos y los lugares en los cuales todos los hombres nacen y viven? ¿Cómo demuestra que Dios es relacional y que desea tener una relación personal con el hombre caído? Mire, es tan difícil el texto pero hay que Dios me dé gracia. Hechos 17, 26 y 27. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, o sea, como cuando estás ciego y que dices, a ver, ¿qué hay aquí? Pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabían que Dios creó al hombre y de una sola pareja? Esto está comprobado científicamente. ¿Sabe que el ADN entre todos, de donde usted quiera, la variación es mínima? El 99.90 y tantos %, todos compartimos lo mismo. Todos. Los chinos es una pequeña variación,
los escoceses, los irlandeses, los estos, los otros, los mexicanos, lo que usted quiera, es una mínima. No se había inventado lo del genoma humano, nadie sabía de eso, y el Espíritu de Dios da testimonio desde mucho tiempo acerca de lo que hoy la ciencia comprueba. Hay quienes dicen que la Biblia no habla de ciencia, es verdad, no habla de ciencia, pero dice cosas que la ciencia avala. ¿Me estoy explicando? Si la Biblia no es un tratado de ciencia, sin embargo, yo aquí puedo encontrar que Dios, en su infinita sabiduría, deja vestigios que luego los científicos dicen, pues ahí estaba en la Biblia. ¿Sabe usted que por ahí, creo que en 1800, no recuerdo, había muchas muertes, sobre todo en mujeres que les hacían cesáreas? Principalmente, morían después por infecciones. Descubrieron que el problema era que se lavaban en las charolas esas, ahí se lavaban las manos, no era en agua corriente. La Biblia habla de eso, que cuando laves la herida, sea con agua corriente, es decir, agua que tiene flujo, que no sea agua estancada, para que no sean de un bote que vais y te laves, no, que sea agua que tiene flujo. Cuando cambiaron eso, las muertes se redujeron como un 85-95%, solo por lavarse las manos, como decía en la Biblia. Ese es el sabio Dios que tenemos, que aún en esos pequeños detalles dejó instrucciones para nosotros. Entonces, mire, Dios ha determinado, oiga bien, cuándo yo iba a nacer, cuándo me iba a salvar, quién me iba a predicar. Es lo que está diciendo aquí. Dios ha determinado los tiempos, que usted naciera aquí o que yo naciera acá y a lo mejor me venga a morir aquí. Él determinó los tiempos y los límites de mi habitación. Yo no me voy a ir más lejos de lo que Dios tiene determinado para mí. ¿Aquí lo está diciendo? Léalo. Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites, ¿de qué? De su habitación. Y en ese espacio de tiempo y en ese espacio en el que Dios va a permitir que tu vida y la mía se mueva, ahí Dios nos va a encontrar. ¿Qué le parece eso? ¿Tendrá Dios el control de las cosas? Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios tiene el control de todo. ¿Me expliqué? Amén. Espero en Dios que sí. Ok. Entonces dice, esto lo hizo Dios para que, si quiere ponerle ahí, para que cada persona busque a Dios para relacionarse nuevamente con Él. Él ha determinado las cosas así. Él determinó dónde iba a nacer yo, quién me iba a hablar de Cristo, cuándo me iban a hablar de Cristo, dónde me iba a salvar, dónde me iban a instruir, dónde todo eso, para luego venir aquí. Fíjese, ¿qué le parece? Ese es el Dios que tenemos. Entonces, para aquellos que creen que existen diferentes categorías de seres humanos, la Biblia enseña que nada más hay dos: los salvos y los perdidos. Nada más. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Fuimos creados exactamente iguales. Vamos al punto número 5. Según Lucas 19:10, ¿por qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Cuál fue el propósito de su encarnación? ¿Cómo demuestran que Dios es relacional y desea tener una relación personal con el hombre caído? Lucas 19:10. Lucas 19:10, se lo voy a leer. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre. Entonces, ¿a qué envió Dios a su Hijo? A buscarlo a mí, a buscarlo a usted y a buscarme a mí. Y a su vecino que le cae gordo también. Y a su amiga que no le habla o que ya no es su amiga porque ya está la bloqueó del Facebook. También por ella vino, fíjese.
Aquí está Jesús hablando con Zaqueo acerca de eso. Entonces Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a que el hombre pudiera retomar esa relación que fue rota por el pecado. Vamos al punto número 6, ya me lo acabamos. Según las siguientes escrituras, está mal puesto ahí, las siguientes escrituras, ¿qué ha hecho el Hijo de Dios para que la relación entre Él y el hombre puedan ser restauradas? Vaya conmigo a Romanos 5 del 8 al 10. Romanos 5 del 8 al 10. Se lo leo, Romanos 5 del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, lo primero que hizo Dios, a pesar de tu pecado y mi pecado y el pecado de la humanidad, Dios envió a su Hijo, lo mismo que hizo en el huerto del Edén, que fue ir a buscar a Adán y a Eva, es exactamente lo que está haciendo ahora a través de su Hijo, viniendo Él y diciendo, mira, aquí está la solución, ve a traer a aquellos que se perdieron. Ese es el amor de Dios. Están en pecados, todos están en pecados. Su amor envió a su Hijo y ese mismo amor hizo que su Hijo enviara al Espíritu Santo. Fíjese, cuando fue él arrebatado al cielo, dijo, no los voy a dejar solos, voy a enviar un consolador. Entonces, ¿qué hizo Cristo por usted y por mí? Dio su vida para que cada uno de los seres humanos tuviera la oportunidad de reconciliarse con Dios y ser salvos de la ira de Dios, porque Dios es un Dios que no juega con el pecado. No negocia con el pecado, es la palabra correcta. Mire, vaya conmigo ahora a Colosenses, en el capítulo 1, los versículos del 19 al 22. Se lo voy a leer versículo por versículo y lo voy a tratar de explicar. Colosenses 1 del 19 al 22. El 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ok. Por cuanto agradó a Dios, ¿qué cosa? Que en Él, hablando de Jesús, habitase ¿qué? Toda plenitud. ¿Qué significa eso? Que Cristo es Dios. Todo lo que Dios es, dijo Dios, quiero que esté en Él y sea igual a mí. ¿Me estoy explicando? Es lo que está diciendo. Siempre ha sido Dios. Y tanto humano como Dios. ¿Ok? Cristo fue Dios y siempre lo será. El 20. Aquí. ¿Y por medio de quién? De Él, de Jesús está hablando. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir aquí y sacrificarse por usted y por mí y derramar su sangre? ¿Cuál fue? Reconciliar. Nada más a usted y a mí. Todas las cosas.
¿Sabe usted que la creación está completamente afectada por el pecado? Pero cuando Cristo venga y restaure, que venga en el milenio, la creación va a quedar libre de ese azote del pecado. ...21 y 22... y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire, esto ya lo da, si usted lee los versículos, esto lo da Dios como una obra terminada. Yo puedo fallar, yo me puedo equivocar, tengo mis fallas, no soy perfecto, ni usted tampoco. Sin embargo, mire cómo nos ve Dios, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Por quién? Porque Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Por eso, cuando venimos a los pies de Cristo, somos lavados con su sangre. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Y ve esa perfección, no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo es. ¿Me expliqué, hermanos? Nadie es suficientemente bueno para salvarse solo. Todos hemos pecado y seguimos pecando. Sin embargo, Dios tiene misericordia y nos ve a través de Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Apúntele ahí. Primero se encarnó, murió en la cruz, nos lavó con su sangre y nos reconcilió con Dios por medio de la fe en Él. Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Querrá Dios relacionarse con usted y conmigo, perdón? Ya estoy como dijo el pastor, se me está olvidando el español y el inglés de tiro no me sale. Ya estoy más pocho que... ¿Cómo que quién te tochó si todos te están puchando? Dijo. Vamos al punto número 7. Según San Juan 17:3, ¿cuál es la esencia de la vida eterna? Tome nota de esa pregunta. Según Juan 17:3, ¿cuál es la esencia de la vida eterna? ¿Cómo demuestra que Dios es relacional y desea tener una relación personal con su pueblo? Vaya a Juan 17:3. ¿Usted se ha preguntado qué es la vida eterna? Ahí está. Y esta es la vida eterna. Ahí está la respuesta. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En esto. Justamente en esto. En llegar a tener tanto conocimiento como nos sea posible, humanamente hablando, de la persona de Jesús y de Dios. En eso consiste la vida eterna, hermanos. Nadie puede llegar a la salvación sin conocer acerca de Jesús. Nadie puede llegar al cielo sin conocer a Jesús. Nadie puede conocer a Dios sin conocer a Jesús. En eso consiste la vida eterna, en el conocimiento de Dios. Y mire la nota que viene ahí en su hoja. La palabra conocer significa mucho más que un conocimiento impersonal. Denota una relación personal e íntima. La vida eterna es mucho más que una vida de duración infinita. Es una vida de compañerismo continuo con Dios. ¿Qué le parece eso? Ya mero. Vamos al punto 8. Son 2 citas y luego el punto 9. Como cristianos, tenemos una relación restaurada con Dios, pero por eso debemos vivir una vida separada de cualquier cosa que pueda ser un obstáculo para nuestro compañerismo con Dios. ¿Qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de esta verdad?
Segunda de Corintios 6 del 16 al 18. Se los leo. Segunda de Corintios 6 del 16 al 18. No se le vayan a caer las orejas ahorita que oiga esto. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire, el contexto de esto, Pablo les está hablando a los corintios que, cómo le dieron dolores de cabeza a Pablo, pero qué bueno, porque nos dejaron enseñanzas muy grandes aquí. En la cultura de los corintios, hermanos, en los templos paganos era común encontrar que los griegos iban a hacer sacrificio a los dioses paganos, y dentro de los servicios que llevaban a cabo había mujeres prostitutas y hombres prostitutos, y muchos dioses dentro de ese sacrificio que se llevaban a cabo incluía tener relaciones sexuales, ya sea con un hombre o con una mujer, o según fuera el gusto. Así de degenerados estaban. Entonces, cuando Pablo viene con el Evangelio, y el Evangelio empieza a entrar a la ciudad de Corintios, y muchos creen, algunos seguían teniendo esas ideas de que podían seguir teniendo ese tipo de prácticas, y Pablo les dice, no, nosotros no, nosotros ya no podemos hacer eso, nosotros ya somos, ahora sí como dicen en mi rancho, harina de otro costal. Nuestra vida debe ser distinta. A lo que lo quiero llevar es a esto, hermanos, que a veces nosotros nos convertimos a Cristo y tratamos de seguir en la corriente del mundo. Eso es imposible. Para un verdadero creyente, eso es imposible. Vas a ir en contra de la corriente del mundo. En contra. Ya no puedes seguir practicando igual, hablando igual, juntándote con las mismas personas. Ya no puedes, porque ahora el Espíritu de Dios te lleva en sentido contrario de lo que lleva el mundo. Es lo que está diciendo Pablo. Esas prácticas ya quedaron atrás. Nosotros vamos en otro sentido, vamos en contrasentido. Ellos van para allá y nosotros vamos para acá. ¿Ok? Entonces póngale ahí. Debemos apartarnos de las prácticas pecaminosas del pasado. ¿Es segunda o es primera? Sí, cierto, es primera. Es primera, perdón. Y fíjate que el libro así lo trae. Te digo que al mejor cocinero se le va un tomate entero. Ok, a ver si este sí sale. No, este sí es. Segunda de Timoteo 2, 19. No, hombre, si yo te platicara, un hermano que conocí que predicaba, nunca te daba una cita exacta. Segunda de Timoteo 2:19. Mira lo que dice aquí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Oiga bien, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mira, aquí hay mucho que enseñar. Créame que me quedé con las ganas de traerme todo lo que traí, pero no. Nomás hay dos cosas principales que le quiero enseñar aquí. Primero, nos dice que Dios está con los que le pertenecen a Él. ¿Me estoy explicando? El sello de Dios está firme. Ahí lo dice, ¿verdad? El fundamento está firme. El fundamento de Dios está firme. La iglesia es el pueblo de Dios y Dios está con ellos. ¿Ok? Lo segundo que nos dice es que Dios conoce perfectamente bien a los que son de Él. Y demanda de los que son sus hijos, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Apártese de iniquidad. Debemos apartarnos de todo aquello que puede ofender a Dios, tanto como sea posible, hermanos. Eso no significa que no vaya a su trabajo porque echan maldiciones y ahí donde se sienta a comer, echan vigas y
cosas así. No significa eso. En la medida de lo posible, trate de... Mire, no, mejor no, porque luego me voy a extender mucho. Mejor vámonos al punto 9. Les iba a contar un testirrollo de algo que me pasó hace poquito. Pero ahorita se los cuento ya cuando acabemos la clase. Punto 9. Como cristianos, no solamente tenemos la responsabilidad de guardar nuestra relación con Dios, sino también tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio a otros para que puedan tener una relación restaurada con Dios. ¿Qué nos enseña 2 Corintios 5, del 18 al 20? Vaya conmigo a 2 Corintios, del 18 al 20. Se los leo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismos por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué nos encargó Dios, hermanos? Que nosotros prediquemos el Evangelio para que Dios pueda restaurar su relación con otras personas. Eso fue lo que nos encargó Dios, así a grosso modo. Y ya con esto vamos a brincar al capítulo 3. El próximo miércoles, primeramente Dios. Vamos a orar para entregar la clase en las manos de Dios. Amén. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido hoy que tú quieres tener una relación con nosotros, pero no solamente con nosotros, Señor, quieres tener una relación con toda tu creación. Señor, yo te pido que nos ayudes a nosotros, Señor, a llevar a cabo esa obra. Padre, gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Un día, Señor, nos buscaste y nos hablaste, Señor, y pudimos responder, Señor, a tu llamado, y hemos sido restaurados, Señor, a esa relación contigo. Pero hay muchos que no lo han podido hacer, Señor, y tú has determinado que sea tu iglesia la que lleve a cabo esa obra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes a poder llevar a cabo esa obra, y que podamos hablarle a las personas de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, Señor, que tú eres un Dios que ama a su creación y que quiere estar en relación con ella. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, y gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de mis hermanos. Yo te pido en esta tarde que tú los bendigas, Señor, y les des de tu gracia, de tu sabiduría, para que ellos, Señor, puedan aprovechar los momentos que tienen para poder hablarles de Cristo a otros. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su tiempo, hermanos.